compañeros, el día de hoy tenemos el gusto de presentarles el tema del efecto del bosque sobre cuencas hidrográficas y las obras que se construyen en las mismas. El grupo está formado por Steven Pop, Nelly Caal, Nelly Cho y mi persona Rosina. Pues para empezar y entender un poco mejor el tema, primero vamos a entender qué es una cuenca hidrográfica. Y pues una cuenca en sí es un área geográfica delimitada por montañas o una cadena de montañas en donde convergen cursos de agua, ya sean de ríos, lagos o acuíferos, entre otros. Y una cuenca hidrográfica ya es un área definida topográficamente, drenada por un curso de agua o un sistema conectado de cursos de agua que dispone de una salida simple que todo el caudal efluente es descargado. Pues este tipo de cuenca desempeña un papel fundamental en el ciclo del agua, puesto que almacena y distribuye agua durante su recorrido. En cuanto a los aportes y las funciones que tienen las cuencas hidrográficas, pues principalmente tenemos de que tienen abastecimiento de agua, puesto que almacenan agua de precipitaciones, lo cual ayuda a que estas distribuyan agua a que los ríos y lagos estén abastecidos. También tenemos lo que es la regulación de la cantidad de agua, la regulación del clima, la evapotranspiración, provee hábitat para la fauna y la flora. Tenemos también lo que es la regulación del ciclo hidrológico y el control de la erosión del suelo. Asimismo tenemos lo que son los tipos de cuencas. Estos se pueden dividir por su tamaño geográfico, por relieve, por su objetivo o por su ecosistema. Dentro de las cuencas por su tamaño geográfico, estas pueden ser de muy grandes y pequeñas. Las grandes tienden a tener una superficie mayor a los 5.000 kilómetros cuadrados. Las grandes están en un rango de una superficie de 2.500 a 5.000 kilómetros cuadrados y las pequeñas están entre un rango de 25 a 2.500 kilómetros cuadrados. Seguidamente tenemos lo que son las cuencas por su relieve. Estas pueden clasificarse en las cuencas planas, cuencas de alta montaña y las cuencas accidentales o quebradas. Asimismo, los tipos de cuencas se clasifican por su objetivo, puesto que estas pueden ser hidroenergéticas, para agua poblacional, para agua de riego, para navegación y también podrían ser de usos múltiples. También tenemos lo que son los tipos de cuencas, también se dividen o se clasifican por su ecosistema, puesto que estas pueden ser cuencas áridas, cuencas tropicales y cuencas húmedas. Y también tenemos lo que es la clasificación de las cuencas, y estas pueden ser por la dirección de la evacuación de aguas. Tenemos lo que son las cuencas exorreicas o abiertas, que este tipo de cuencas principalmente drenan sus aguas al mar o al océano. También tenemos lo que son las cuencas arraicas, que las aguas se evaporan o se filtran en el terreno antes de cruzar en una red de drenaje. Y por último tenemos lo que son las cuencas endorreicas o las cuencas cerradas, pues este tipo de cuencas desembocan en lagos, en lagunas o salares que no tienen contaminación fluvial, que no tienen comunicación fluvial al mar. Bueno, a mí al día de hoy me tocó hablarles lo que es la importancia de los bosques en la regulación de las cuencas hidrográficas. Primeramente podemos destacar que los bosques desempeñan un papel crucial en la regulación de las cuencas hidrográficas en Guatemala, contribuyendo significativamente a la gestión y sostenibilidad de los recursos hídricos del país. Y eso me lleva a este punto, que en este caso, para que sea esa importancia, tienen que haber funciones específicas que tengan que cumplir los bosques dentro del ecosistema y asimismo permitan esta regulación a lo que es las cuencas hidrográficas. En este caso, primeramente, pues, estamos hablando de lo que es la captación y almacenamiento de agua, que
en este caso hacemos énfasis en que los bosques tienen esa capacidad morfológica tanto de captar, almacenar y distribuir el agua de una forma balanceada a los ecosistemas, ya que podemos obtener de eso el proceso de evapotranspiración y asimismo regular la escorrentía superficial, que es captada en este caso por las raíces del suelo. Y esto permite más que todo un balance dentro de la escorrentía que va el agua subterránea que va a los acuíferos. Seguidamente también tenemos lo que es la prevención de la erosión, en este caso la vegetación o densidad arbórea que se sitúa en diferentes ecosistemas, en este caso cercanos a las zonas a las cuencas en este caso. Lo que obtenemos con la densidad arbórea es disminuir la erosión de los suelos y asimismo la sedimentación del mismo. ¿A qué me refiero con la sedimentación? En este caso, al no haber una zona boscosa o una cubierta, una capa sobre el suelo, en este caso el suelo tiende a erosionarse y a sedimentarse, lo que quiere decir que el suelo se tiende a movilizar, en este caso en una pendiente, si fuera así, a lo que es la cuenca, lo cual en consecuencia nos genera una contaminación a largo plazo sobre la acogedora del mismo. Asimismo regula el ciclo hidrológico. ¿A qué me refiero a esto? Lo regula por medio de la evapotranspiración y la captación que tiene con las raíces. En este caso genera la regulación, ya que tenemos una alta densidad de bosque, permite tener una mayor evapotranspiración al ambiente y dar como que paso a ese ciclo. Tener una escorrentía superficial no tan alta, sino que mínima, para que llegue a las zonas de caudal, y así mismo vemos un paso más balanceado y no tan descomprendido de la misma. Y también permite la mitigación del cambio climático en este caso. Esta es una función importante que tiene los bosques en la regulación hídrica, ya que permite regular el cambio climático por medio del ciclo hidrológico, que también hace énfasis en eso. Y aparte de eso, también tenemos que tomar en cuenta que los bosques son sumideros de carbono, lo cual reduce en este caso el dióxido de carbono que está en exceso en el ambiente, lo cual permite una reducción alta y lo cual nos permite, en este caso, permite obtener esta mitigación. Entre las altas densidades de bosques es importante mantenerlas, y más que todo en las zonas de regulación hídrica, porque en este caso tomamos en cuenta que también los océanos, por medio de las aguas, también tienen esa opción de captar el dióxido de carbono. Entonces es una función muy importante que también tienen los bosques para mantener ese ciclo hidrológico, que también juega un papel importante en el mismo. En este caso, aparte de ser importante, también tiene grandes desafíos y amenazas que, en consecuencia, en este caso de la sobrepoblación, se ha dado mucho lo que es el, ¿cómo se llama esto? En este caso hay mucha injerencia en la agricultura, en este caso porque existe la deforestación a gran escala para poder establecer grandes plantaciones debido a la sobrepoblación que tenemos, porque a mayor población, mayor alimentación requiere en este caso. Entonces es uno de los grandes desafíos y amenazas que consecuentemente se llevan a cabo. Y las grandes amenazas que en este caso son riesgo de inundaciones y sequías. ¿Por qué? Porque al existir la deforestación, en este caso estamos quedando sin una capa superficial, o en este caso un regulador en el suelo, lo cual permite fácilmente la escorrentía superficial del agua, que llega a los puntos más bajos, y asimismo también permite las sequías. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos árboles, no tenemos una zona de captación y almacenamiento y distribución balanceada dentro del ambiente. Entonces, en consecuencia, esto nos lleva a los riesgos de inundaciones y las sequías. Y por último, un gran desafío es la falta de coordinación institucional, porque como vemos en este caso se ha dado la sobreexplotación de las tierras y todo, de las grandes deforestaciones. En este caso no ha existido una regulación como tal de las mismas para poder buscar un apoyo, en este caso a las zonas, a las cuencas hidrográficas, que son muy importantes literalmente para todo el mundo. Ahora caemos a los efectos de los bosques y la deforestación en las cuencas hidrográficas.
Primeramente quiero resaltar que en Guatemala los bosques actualmente conforman el 34.19% de la cobertura del país en este caso, y se encuentran altamente amenazados por la deforestación y degradación, ocasionados principalmente por el cambio de uso del suelo, la ganadería extensiva, la demanda de leña como fuente de energía y la extracción ilegal de la madera, que se da comúnmente en este caso en el país. En este caso, los efectos positivos siempre los vamos a ver en los bosques porque, como ya lo he resaltado anteriormente, existe esa regulación del agua, que, como, bueno, porque lo tengo en muchas ocasiones, en este caso existe esa regulación por la absorción de las raíces en el suelo, porque cuando hay un excedente o lluvias excesivas, en este caso los árboles regulan esa cantidad de agua que llega a caer a los acuíferos, manteniendo un balance, en este caso en el ecosistema y en las cuencas. Y seguidamente también vuelvo a mencionar que la prevención de erosión, porque es muy importante. En este caso, si no tenemos bosques, no hay densidad arbórea, siempre va a haber erosión y sedimentación. En este caso, si se dan cuenta, hoy en día miramos ríos muy sucios por suelo, porque se da esa sedimentación, ese movimiento de partículas del suelo por medio de la corriente superficial, porque hay zonas donde no hay como capas de brosa o residuos de materia orgánica que generan los árboles en sí mismos. Y también un efecto positivo son la biodiversidad. En este caso, al tener bosque, pues entendemos muy bien que existe la biodiversidad, que en este caso tenemos diferentes especies silvestres o inducidas en muchos casos, que debido a la tala inmoderada de los árboles en otras regiones, pues tienden a movilizarse a otras zonas y adaptarse. En este caso también tenemos lo que son los efectos negativos de la deforestación, que son la degradación hídrica. ¿A qué me refiero con esto? Existe degradación hídrica debido a que en este caso, debido a que hay deforestación y que hay falta de árboles. La degradación hídrica ocurre en este caso a consecuencia no se hace balance como tal dentro del ecosistema, entonces como que se rompe ese ciclo hidrológico como tal, porque digamos de que si no hay, en este caso no hay árboles para la captación y no hay como un almacenamiento como tal, entonces no se puede dar ese movimiento fortuito del agua y esa humedad relativa manteniéndose en el suelo. Entonces el momento que caiga no se va a provocar como una sequía y no tenemos, porque no tenemos almacenamiento, simplemente el suelo está ahí y está a contraluz, lo cual degrada esas formas de correntía del agua, en este caso ya sea por el suelo o superficialmente, lo cual es muy reducido. En este caso tenemos un aumento muy grande de la erosión, lo cual ya hemos visto en muchas ocasiones, y cuando no hay casi nada de bosque se empieza a darse como deslaves, movimientos de suelo, sedimentación, y lo cual afecta grandemente porque donde hay población ahora como que hay derrumbes y todo, porque no hay donde impactarse el suelo, donde sostenerse. Y también tenemos lo que es la pérdida de la biodiversidad, que en este caso se andan perdiendo muchas especies debido a la deforestación que se ha dado en grandes escalas para insercionar en este caso ganado, cultivos, o asimismo la urbanización que se da en muchos casos, cuando construyen grandes colonias y etcétera. También tenemos lo que son impactos socioeconómicos. ¿Por qué en este caso son los impactos socioeconómicos? Porque en muchas regiones escasea el agua debido a la tala inmoderada, porque como no tenemos una zona de captación que se mantenga y que retenga esa agua y la almacene y decimos la redistribuya a las zonas o a los pequeños riachuelos o nacimientos en este caso, que en muchos casos se han dejado al desliz. Eso genera también una pérdida económica. ¿Por qué? Porque las personas tienen que movilizarse y buscar agua y asimismo no tienen como una fuente de ingreso. En muchos casos lo que hacen es como por lo menos darle mantenimiento a los árboles y a vender leña, a producir, o asimismo darle un uso o un manejo adecuado a los árboles. También tenemos en este caso los efectos de la agricultura en las cuencas hidrográficas, en este caso los efectos negativos que tiene la agricultura. Encontramos lo que es la contaminación del agua. En este caso se da debido al uso excesivo o ya muy
empíricamente adecuado a nuestro sistema, que son el uso de agroquímicos, que en este caso sabemos muy bien que se lixivian y contaminan los cuerpos de agua, afectando asimismo los ecosistemas acuáticos. Y también, si tomamos en cuenta la diversidad que se encuentra en los mares y todo, en este caso en las zonas pesqueras, ya como se encuentra ya muchas alteraciones. También encontramos lo que son la erosión del suelo, debido a que nuestras prácticas en muchos casos no son sostenibles, lo cual aumentan la erosión hídrica debido a la correntía superficial que se ejerce sobre la misma, debido a la precipitación que se va ocurriendo desbalanceadamente debido a los cambios en el que se han dado en el ecosistema. Y asimismo, lo cual incrementa, como había mencionado, lo que es la sedimentación de los ríos. Es decir, en este caso de que la sedimentación es muy grande y se mueven demasiadas cantidades de suelo, basura, incluso residuos que son de animales que quedan ahí y terminan siendo un contaminante a los ríos y a los mares. También tenemos lo que son los desvíos de recursos hídricos, en muchos casos en algunas fincas que tienen las posibilidades de tener nacimiento, lo que hacen o pasa por ahí el río es desviar los caudales, reduciendo ese paso del agua, usándolo solo para beneficios propios, lo cual no permite como que el movimiento adecuado o el balance adecuado de las cuencas, lo cual disminuye esa escorrentía de la misma. Y en este caso describimos que la alta demanda del agua para riego reduce el caudal de ríos, impactando ecosistemas y comunidades. En muchos casos lo que hacen es como cortar ese río, ya no pasa como que el agua como tal en las comunidades, lo cual es una fuente en este caso de supervivencia para las comunidades que están en estos recursos. También tenemos lo que es la alteración del ciclo hidrológico, que en este caso son los cambios en el uso y suelo, incrementan las correntías y disminuyen la recarga de acuíferos. En este caso, el uso inadecuado del suelo, como hemos visto en muchas ocasiones, ya es como que ya es un poco difícil volverlo a utilizar. Este caso ya no es como que algo renovable, ya no se puede volver a utilizar, entonces como tal, con un fin muy específico, muy ya grande. Entonces ahí es donde tenemos esa disminución de la recarga. Pero asimismo también tenemos lo que son los efectos positivos potenciales, se pueden describir de esa forma, aunque sean muy pequeños, tienen de cierta manera un impacto, como lo es el riego eficiente, que es el riego por goteo, que es el uso adecuado del agua ya como conocemos, y no desperdiciarlo, sino simplemente usarlo específicamente, aunque yo sé muy bien que no tenemos como tal tantos recursos independientemente de la situación o de donde se esté produciendo, pero aún así es una forma muy optimizada para poder usar el agua eficientemente. Y así mismo también tenemos lo que son las prácticas sostenibles para las cuales nosotros nos estamos formando. En este caso, implementar técnicas de rotación de cultivos y la cobertura que mitigue los impactos negativos. En este caso, tratar de mantener, donde hemos, en este caso, deforestado para implementar los cultivos, tratar de mantener esa sombra y esa cantidad de materia orgánica por lo menos en el suelo, y tratar de reducir el uso de químicos y tratar de mantener un poquito más nutritivo el suelo. Impactos de las cuencas hidrográficas en Guatemala. Para esto, pues nosotros nos centramos en 4 puntos: recursos hídricos, ecosistema, desastres naturales y agricultura. Los recursos hídricos pues es el agua captada para el recurso humano, ya sea para la agricultura, para industrias o para fines en cuanto energéticos, ya que el agua pues es una de las materias que se ocupa para producir energía. En cuanto a ecosistemas, pues las cuencas pues suelen desarrollar distintos tipos de ecosistemas, y un impacto en cuanto a las cuencas pues puede perjudicar un impacto negativo o positivo para la flora o fauna en la que se alberga. Desastres naturales. Los desastres naturales van relacionados mucho a la deforestación, lo que hoy en día se ha visto en muchas regiones. La deforestación ha acabado con parte de las cuencas aquí en Guatemala. Entonces, y una deforestación conlleva la erosión del suelo, lo cual pues perjudica mucho a lo largo del tiempo. En la agricultura, pues la agricultura va también amarrada en cuanto a los recursos hídricos, pero la agricultura pues puede tener un efecto positivo y negativo. Positivo para la persona a quien se dedica y negativo para el ambiente.
Positivo podría ser en cuanto a los sistemas de riego. No hay un cultivo que no requiera riego, entonces todos los agricultores pues lo que hacen es desviar los ríos a sus cultivos, entonces eso sería un beneficio para ellos, pero es un negativo pero para el ambiente, ya que pues cambia el caudal del río, lo cual el trayecto ya no suele abastecer a los ecosistemas que solía abastecer comúnmente. También la agricultura pues tiende a perjudicar en cuanto a la aplicación de productos químicos. Entonces estos productos químicos suelen llevarse en el trayecto del río, lo cual intoxica a las especies forestales. Entonces esos son impactos en cuanto a las cuencas hidrográficas. Obras construidas en las cuencas. Para este punto pues nos centramos en cuanto a las represas, los sistemas de riego, canales y drenajes e infraestructura construida para la protección. Entonces como primer punto tenemos las represas. Las represas pues son estructuras que se hacen en los ríos con más caudal, podríamos decirlo, con más volumen de agua para poder generar pues lo que se requiere. Una represa pues puede servir para un sistema de riego, para la generación de energía o para abastecer a un pueblo con agua. Tal es el caso de la represa del río Chixoy, la cual pues es muy conocida por todos nosotros, ya que pues esta es una de las empresas que genera una gran cantidad de energía para el país, y esta pues se encuentra ubicado en el departamento, en Alta Verapaz. También tenemos la represa de Curún Marinalá. Esta represa pues es poca conocida y no hay mucha información de ella, pero esta pues suele albergar agua para la producción de energía, como también para abastecer a una población. Tenemos otra represa que es la de San José. Esta represa pues es captada pues en el río San José y esta pues se ubica en Escuintla. Esta pues contribuye en cuanto a la generación de energía, y también pues se dice de que estas pues influyen en la fluctuación del agua. Tenemos la represa del Salto, pues esta represa se encuentra en Salamá, específicamente cercana a Quetzaltenango. Esta represa pues no tiene un fin para producción de energía como tal, en un entonces sí, pero ahora pues se desarrolla más que todo para los sistemas de riego, ya que pues Salamá pues se sobreentiende de que es uno de los que más producen hortalizas, principalmente el tomate y entre otros. Tenemos la represa de Chiquibul, que esta se encuentra en Petén. Esta represa pues el impacto que ha tenido en cuanto al ambiente pues es muy leve, ya que esta pues abastece agua a la población y parte del agua también es ocupada para la agricultura. Entonces no se ha desarrollado como tal para explotarlo, por decirlo así, en comparación con la de la hidroeléctrica de Chixoy. La represa de los Esclavos, esta represa tiene tres puntos principales en cuanto a la generación de energía eléctrica, también para el abastecimiento de agua a la población y para la agricultura. En cuanto a las obras construidas en cuanto a cuencas hidroeléctricas, yo les había mencionado que eran 4, esta sería la segunda, que son los sistemas de riego. Los sistemas de riego son quizás donde quizás podría decir el segundo uso o tercer uso para el hombre, lo cual pues una agricultura sin riego pues no es agricultura, porque un cultivo requiere de mucha agua, y más en épocas como en verano, que es donde la demanda del agua es mucha. Entonces las cuencas pues suelen tener un efecto muy notorio, porque hay unas que sí se secan en su totalidad. En el caso, pues yo les hablo un poco de Petén. Petén se conoce que el clima de allá es tropical, excesivo. Cuando llueve suele generar inundaciones, tanto debido a la deforestación que ha habido, y cuando hay demasiado calor en época de verano, estas pues son drásticas, tal punto de que los cultivos requieren de un sistema de riego como tal, o de lo contrario pues el cultivo no se desarrollará de la mejor manera.
Entonces por eso colocamos Petén, que es uno de los departamentos más conocidos por parte de nosotros. Y los sistemas de riego pues que se ocupan allá, pues está el sistema de riego por goteo, por aspersión superficial y microaspersión. Entre estos dos, los que más suelen ocupar es el sistema por goteo y la aspersión, es donde se canaliza la mayor cantidad de agua. Ahora, ¿qué proyectos se han desarrollado en el departamento de Petén? En cuanto al sistema de riego, pues tenemos el sistema de riego de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas pues han creado su propio sistema de riego para, como les digo, para abastecer a sus cultivos. Y otros proyectos como el riego de cuencas del río de San Pedro. Esto pues busca una parte positiva y una parte negativa. Parte negativa sería pues la canalización del agua hacia los cultivos, y la parte positiva es que estos los hacen como un estudio en la cual reduce el impacto de lo que ellos vayan a hacer y el mejor aprovechamiento del agua y el tratamiento que también se le puede dar. Esto pues sería la parte positiva en cuanto a este proyecto. Tenemos el tercer punto, que serían los canales y drenajes en Guatemala. Los canales y drenajes en Guatemala, esa es la forma de cómo uno canaliza el exceso del agua o la escasez de agua. En este caso pues se suele mencionar el canal de riego del Valle. Este canal de riego del Valle pues extrae el agua del río de las Vacas para fines de la agricultura. También funciona como para drenar el exceso de agua y evitar inundaciones a futuras, o en el caso de cuando hay demasiadas lluvias, en el caso de huracanes y todo eso. Y el cuarto punto que habíamos especificado, que es la infraestructura para la protección y contra inundaciones. Entonces tenemos los muros y diques, que estas infraestructuras se encuentran más que todo en el río Motagua y en el Coyolate, que esto pues más que todo evita que el agua en épocas de lluvia, porque es ahí donde se ocupa esta estructura, evita a que el agua salga de su caudal, y el otro para mantener la contaminación. Ustedes saben de que la contaminación es un factor muy perjudicial para el ecosistema, entonces esto pues suele regular la contaminación en cuanto a desechos plásticos, químicos y otras fuentes de contaminación. Bandas de retención y desecho. Bandas de retención de desecho, esto va más relacionado a capturar, por decirlo así, la contaminación de los ríos, como las biobardas. Esto se da más que todo en el río Motagua, podríamos decir, es el ejemplo más grande, que ahí se ha visto mucho en cuanto a la recolección de desechos desechos de plástico, cualquier tipo de desecho que suele contaminar. Entonces esto pues ayuda al ambiente, ya que pues se capta toda la basura, y entonces esa basura pues no perjudica a otros ecosistemas. Entonces eso sería una ventaja de esto. Y los canales de riego. Los canales de riego pues es lo que hemos estado viniendo a mencionar, de que esto va más relacionado al abastecimiento de cultivo. Tal es el caso de Itzapa. El caso de Itzapa suele canalizar el agua para riego, lo cual lo hace de una manera, por decirlo, más técnica, porque estos pues controlan mucho lo que son aspectos del agua, tanto para el cultivo, y también esta abastece a la población. Entonces la abastece en el sentido de evitar el uso de productos químicos, o que fuentes de agricultores desagüen en ese río, entonces contamine y sea perjudicial para el ecosistema. Conservación y manejo sostenible de las cuencas hidrográficas. Tenemos lo que es la reforestación. La reforestación es una práctica que se debe de hacer, y creo que se seguirá haciendo para poder fortalecer nuestros ecosistemas. Una buena reforestación implica muchos beneficios, como es en el caso de la recuperación de nuestras fuentes hídricas, lo cual pues ha sido un problema últimamente. Entonces, pues, haciendo una buena reforestación contribuimos para nuestras cuencas. El control erosivo, pues para el control erosivo, pues en esto pues se implementan técnicas como terrazas
o buscar especies forestales o alguna otra especie no relacionada forestal para la siembra y protección de nuestros suelos. Un suelo expuesto conlleva lo que dice ahí, erosiones y pérdida de la calidad del suelo, y entonces reduce el área de producción para el agricultor o para una vivienda. Gestión de los residuos, pues la gestión de los residuos es la captación de toda la contaminación de lo que se da en los caudales, en las cuencas. Entonces eso es de importancia tanto para nosotros como para la fauna. Educación y conciencia. La educación y conciencia creo que va relacionado más no solo va relacionado a centros de estudio, sino también la educación va de parte de la casa. Una buena educación conlleva un buen desarrollo de nuestros bosques, de nuestras cuencas. El enseñarle a un niño de no tirar basura es un gran aporte, porque la basura que tira pues puede ser resguardada y depositada en un lugar adecuado, entonces eso disminuiría los problemas de contaminación. Y la conciencia, pues la conciencia ya es personal de cada quien, y la conciencia creo que va relacionado más a partir de los 12 años, cuando un niño adquiere las consecuencias que puede generar sus actos, principalmente en el ambiente. Entonces la conciencia pues es una de las cosas que nosotros deberíamos de tener para evitar daños negativos a nuestro sistema. Políticas y regulaciones. Hay políticas que regulan en cuanto a la contaminación, porque la contaminación siempre ha sido un problema. También políticas que regulan la deforestación, la tala ilegal de árboles es un problema pues que se da mucho, no solo en el área rural, sino en el área urbana, porque hay gente que, aún sabiendo de las cosas, talan árboles, y los pocos árboles que hay en un pueblo. Y la gente del área rural, pues ahí sí, la falta de conocimiento, la falta de conciencia y educación por parte de sus padres, entonces siempre terminan talando los árboles. Y también para la sostenibilidad en cuanto a la comida, pues ellos talan y siembran después, sin pensar el daño que van a generar después. Y las regulaciones, pues regulaciones va relacionado también a las leyes que se han establecido. Entonces aquí les pongo una imagen acerca del manual que hizo el INAH en cuanto a las consideraciones técnicas y propuestas normas de manejo forestal para la conservación del suelo y agua. Este manual pues conlleva muchas técnicas que se deberían de manejar, y a continuación pues mi compañero les va a hablar un poco más específico de las políticas y regulaciones. En seguimiento con el tema de la conservación de las cuencas hidrográficas, tenemos los cambios climáticos y su influencia en las cuencas hidrográficas. Primero tenemos los efectos en la salud de los bosques, que son tres principales. El aumento de las temperaturas. Esto ocurre como consecuencia de la contaminación, como bien se había mencionado anteriormente, y el uso indebido y excesivo de los recursos del planeta. En este sentido, el aumento de las temperaturas en los bosques aumenta el estrés hídrico de las plantas y aumenta el riesgo de plagas y enfermedades. Por ejemplo, en el invierno, cuando las temperaturas son demasiado cálidas, esto provoca que la incidencia de plagas, como por ejemplo el gorgojo de pino, se incremente en áreas donde no deberían haber. La alteración de los regímenes de precipitación. En ese sentido, pues, principalmente las sequías y las inundaciones son los dos principales problemas que se ven afectados por medio de la contaminación de los seres humanos hacia los bosques. Las sequías provocan que las plantas entren en el estrés hídrico que anteriormente les había mencionado, provocando así su posible muerte o afectándolas de tal manera que sean más vulnerables a plagas y enfermedades. Y las inundaciones, pues ese es el caso contrario. Los suelos pueden llegar a ser inundados completamente, provocando que las plantas mueran por falta de oxigenación en el suelo. Y los incendios forestales. En este caso, pues, los incendios forestales pueden ser ya sean naturales o provocados, principalmente por el aumento de temperaturas y la falta de conciencia de las personas.
En ese sentido, no solo va a afectar la salud de los bosques al ser eliminados, sino que la contaminación misma que se provoca en estos incendios al liberar el carbono a la atmósfera provoca que provoca cambios en la atmósfera de la misma. También tenemos el efecto del cambio climático en el régimen de las cuencas hidrográficas. En el sentido, el ciclo hidrológico se va alterado. Como ya había mencionado, se provocan sequías y inundaciones, lo cual repercute negativamente en la cuenca y en los habitantes que habitan la misma. La calidad del agua, en este sentido, pues tenemos que el aumento de la temperatura también va a afectar la calidad del agua, ya que aumenta la temperatura del agua, afectando la vida marina que se puede encontrar en los cuerpos acuíferos dentro de las cuencas. Y la disponibilidad de agua, que en este sentido, pues las sequías provocan la evaporación y evapotranspiración en las cuencas, lo cual reduce los cuerpos acuíferos de las mismas. La adaptación y resiliencia de los bosques frente a cambios climáticos. La adaptación de los bosques, en ese sentido, son tres principales puntos. Principalmente el manejo forestal sostenible. Esto se puede lograr por medio de políticas y principalmente un manejo sostenible, empleando técnicas de silvicultura amigables con el ambiente. La restauración ecológica. En ese sentido, se pueden restaurar zonas que anteriormente estaban habitadas por bosques nativos y que fueron degradadas para el uso de los seres humanos, por ejemplo, para la agricultura o la ganadería. Al restaurar estas zonas, lo que se hace es que se promueve de nuevo el crecimiento de la biodiversidad que existía en estas zonas, contribuyendo de esta manera a la buena salud de los ecosistemas y la selección de especies resilientes. En ese sentido, pues, es importante seleccionar especies que tengan un alto grado de adaptabilidad al clima en la cual se encuentre el proyecto, y principalmente que tenga una diversidad genética bastante variada. Esto con el objetivo de que las especies seleccionadas y implementadas en el campo puedan tener mayor resistencia a plagas y enfermedades. Y la resiliencia de los bosques. En ese sentido, pues la capacidad de recuperación de un bosque es bastante importante, principalmente debido a cuando los seres humanos empiezan a causar un impacto en él. El monitoreo y evaluación, en ese sentido, pues las instituciones como el CONAF, el UNAM y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales del Mar proponen políticas y si dan monitoreos y evaluaciones acerca de los impactos que de las actividades humanas puedan estar logrando en las cuencas y en los bosques. Y la infraestructura verde, en ese sentido, pues tenemos dos puntos importantes, que es los corredores ecológicos y la reforestación de bosques y de áreas donde antes había bosques. Los corredores ecológicos básicamente promueven la incidencia de nuevas especies, tanto de plantas como animales, para mejorar la salud de los bosques que existían anteriormente en alguna cuenca y que fueron deforestados. Y lo mismo que viene siendo la reforestación de zonas donde antes hubo bosque y fue utilizada para otros fines. Las estrategias de adaptación para proteger las cuencas hidrográficas. En ese sentido, tenemos primeramente la gestión integrada de recursos hídricos, que con esto se busca tener un manual de operación para poder utilizar de mejor manera los recursos hídricos de una cuenca hidrográfica, obteniendo beneficios tanto para los seres humanos y la conservación del recurso hídrico para el uso y mejoramiento del medio ambiente. La restauración ecológica. Con eso se busca restaurar zonas de las cuencas en las cuales las actividades de los seres humanos impactaron de manera negativa. Por ejemplo,
la tala excesiva o el uso o la agricultura excesiva pudo haber provocado en esa cuenca consecuencias como derrumbes o deslaves. Y con eso lo que se busca es, en estas zonas, poder restaurar el bosque nativo que existió en algún momento. La infraestructura verde, como había mencionado, se centra principalmente en los corredores ecológicos y la reforestación de zonas nuevamente anteriormente taladas. Tecnologías de monitoreo y evaluación. En ese sentido, pues se utiliza principalmente el sistema de información geográfica SIG y manuales de evaluación elaborados por las instituciones públicas, en este caso el CONAP, el INAP y el MAR. También están las medidas de conservación de agua. En ese sentido, pues existen medidas propuestas por el MAR para la conservación y correcta utilización del recurso hídrico de las cuencas, con el objetivo de buscar tanto abastecer a los seres humanos del recurso hídrico, como conservar este recurso para que lo utilicen las demás especies que habitan en la cuenca. También en este sentido de las medidas de conservación del agua interviene mucho la conciencia de los seres humanos para evitar un uso irracional de este recurso, principalmente en actividades del tipo agrícola o del tipo industrial. Y las políticas y regulaciones, que son las leyes, pues, en este caso pues son leyes y políticas que se han trabajado por medio de las tres instituciones mencionadas y el gobierno de Guatemala, con el objetivo de poder gestionar de una mejor manera los recursos dentro de las cuencas. En ese sentido tenemos las políticas y regulaciones sobre bosques y cuencas hidrográficas. La legislación sobre la protección de los bosques. Principalmente está la Ley Forestal, Decreto 101-96, cuyo objetivo es promover el manejo sostenible de los bosques, la reforestación y la conservación de los sistemas forestales. En este caso, las instituciones responsables de que se cumpla esta ley es el INAP, el Instituto Nacional de Bosques, y el CONAP, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. En este caso, el INAP, como se había mencionado, se encarga de que esta ley se promueva en todo el país, mientras que el CONAP se encarga de que esta ley se promueva dentro de las áreas protegidas que ya están establecidas en el país. Principales disposiciones pues es el Plan de Manejo Forestal, que pues es un manual que proporciona el INAP para la correcta gestión de los bosques en las cuencas. Y las concesiones y licencias, que en este caso también las proporciona el INAP, en base a las actividades que se están realizando en los bosques. Por ejemplo, se pueden cancelar las licencias de tala de algún bosque si se observa que se está haciendo un uso desmedido de los recursos permitidos en el bosque. También en ese mismo sentido está la Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89, cuyo objetivo es proteger y conservar las áreas naturales del país, promoviendo la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos. En este caso, la institución responsable es el Consejo Nacional de Bosques, y las principales disposiciones son la categoría de manejo. En este caso, pues, el CONAP selecciona los bosques y las áreas protegidas y las divide, por ejemplo, en parques nacionales, zonas turísticas y áreas de conservación. Y en ese mismo sentido, pues la regulación de las actividades se va a basar en base a la clasificación de la misma área por parte del CONAP. También tenemos la legislación sobre la protección de bosques. En ese sentido también interviene la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-86, que en este sentido, pues, el objetivo principal es proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, incluyendo los recursos hídricos. En este caso, la institución responsable es el Ministerio de Ambiente y Recursos Renovables,
Y las principales disposiciones es el control de la contaminación y la evaluación del impacto ambiental. El control de la contaminación se lleva a cabo por medio de la observación e intervención oportuna de los focos de contaminación, que puede ser del tipo agrícola, del tipo industrial o del tipo doméstico. Y la evaluación del impacto ambiental, que en ese sentido, pues, el Ministerio de Ambiente y Recursos Renovables evalúa por medio de manuales de evaluación de impacto ambiental en cada uno de los lugares donde se esté trabajando, el impacto que esta contaminación está teniendo sobre las cuencas y sobre los bosques del mismo lugar. También está la Política Nacional de Cuencas Hidrográficas, y en ese sentido el objetivo de esta es promover la gestión integrada y sostenible de las cuencas hidrográficas. Las instituciones responsables son el MAR, el INAP, y las principales disposiciones en este sentido son la gestión integrada de cuencas y la conservación y restauración de las mismas. En esta ley pues intervienen las dos instituciones para procurar que las cuencas hidrográficas se conserven en un estado en el cual se puedan ser aprovechados para las actividades de los humanos, pero también esas actividades no interfieran en el correcto ciclo hidrológico de la misma cuenca. Implementación de políticas públicas para la gestión integrada de cuencas. En ese sentido tenemos 5 estrategias de implementación. Primeramente está la gestión integrada de recursos hídricos, que en este caso la planificación y la coordinación se elaboran para desarrollar planes que consideren los impactos del cambio climático en la disponibilidad y demanda de agua para los seres humanos y para el uso de otras especies. Y la participación comunitaria, y con esto se busca involucrar a las comunidades para que ellos también tomen conciencia acerca de la importancia de que es conservar el recurso hídrico dentro de las cuencas. También está la restauración ecológica. En ese sentido principalmente se ha visto afectada por la reforestación de cuencas, plantar árboles y vegetación nativa principalmente para mejorar la infiltración de agua y reducir la erosión del suelo. Y la restauración de humedales, que en ese sentido pues los humedales ayudan a conservar la humedad dentro de las cuencas, actuando como una esponja para absorber el exceso de agua cuando hay inundaciones y liberarla en caso de cuando haya necesidades, como en las sequías. La infraestructura verde. En ese sentido, nuevamente mencionamos los corredores ecológicos que se deben de crear para que conecten con diferentes áreas de la cuenca, facilitando el movimiento de las especies animales. Y los sistemas de retención de agua, que consisten en implementar estanques y zanjas de infiltración para capturar y almacenar el agua de lluvia dentro de las cuencas, para luego poder ser utilizadas. Las tecnologías de manejo y evaluación, como había mencionado, están los sistemas de alerta temprana, que básicamente consisten en desarrollar sistemas para predecir inundaciones o sequías, y el monitoreo de la calidad del agua. En ese sentido podemos mencionar que se debería de implementar programas de monitoreo continuo para detectar contaminantes y cambios en los recursos del agua. Y también están las medidas de conservación del agua, un uso eficiente del agua para promover las prácticas eficientes en la agricultura y la industria, y también el consumo doméstico. En ese sentido, pues no desperdiciar el recurso hídrico en actividades que no lo necesitan. El reciclaje y utilización del agua. Se puede fomentar la reutilización del agua de procesos industriales y procesos agrícolas por medio de la descontaminación de la misma y la reutilización para, por ejemplo, el riego. También están los desafíos y oportunidades en la regulación de actividades que impactan las cuencas. Principalmente son 4. Los desafíos en la regulación, primero es la deforestación y la degradación forestal. Las causas principalmente es la explotación agrícola, la tala ilegal y la urbanización.
Los impactos de esto pues es la erosión del suelo, la disminución de la calidad del agua, la pérdida de hábitats para las especies y la liberación del carbono. Seguidamente tenemos la contaminación de los recursos hídricos, pues en ese sentido las fuentes de contaminación son las actividades agrícolas nuevamente, las actividades industriales y domésticas. Y las consecuencias pues es efectos adversos en la salud humana y la biodiversidad acuática, aumentando los costos del mantenimiento del agua. Fragmentación institucional. En ese sentido pues la coordinación se ha observado de que una gestión fragmentada entre varias instituciones provoca una falta de comunicación y cooperación en las mismas, principalmente debido a los diferentes ideales y objetivos que maneja cada una de las instituciones. Sin embargo, las capacidades que se pueden alcanzar si estas instituciones se pueden juntar es el uso eficiente de los recursos financieros y técnicas que sean, en este caso, pues, suficientes para poder gestionar de manera adecuada la cuenca. El cambio climático. En ese sentido, pues, los eventos externos, como por ejemplo el aumento de sequías e inundaciones, afectando de manera negativa tanto los bosques como las cuencas. Y la adaptación, que es la falta de estrategias robustas de adaptación. Esto más que todo por parte de las instituciones. No hay estrategias adecuadas para la adaptación de los bosques ante los eventos como inundaciones o sequías. Oportunidades de regulación. En ese sentido, pues, está el fortalecimiento de la legislación ambiental, la actualización de normativas y los incentivos económicos, la participación comunitaria. Como ya mencionado, se debe involucrar siempre a las comunidades dentro de las cuencas para que ellos puedan colaborar y tener un mejor entendimiento acerca de los recursos y su correcto uso dentro de la misma cuenca. Las tecnologías de monitoreo y evaluación, principalmente con el sistema de información geográfica SIG y los sistemas de alertas tempranas que había mencionado anteriormente. Y también está la restauración ecológica, la reforestación y restauración de cuencas, en donde se pueden implementar proyectos para mejorar la salud de los ecosistemas y aumentar su resiliencia. También está en ese sentido de la conservación de las cuencas hidrográficas, está un estudio del caso que encontramos, que es la cuenca del río Motagua. Principalmente los desafíos enfrentados en esta cuenca fue la deforestación y proyectos en infraestructura. Las principales causas fueron la expansión agrícola, tala ilegal, construcción de carreteras y contaminación del río, como se puede observar en la imagen. La urbanización provocó que los vertederos de basura fueran acumulándose en las riberas del río, y con el paso del tiempo pues estos vertederos fueron aumentando hasta alcanzar casi el volumen total del caudal del río. Los impactos pues la degradación de los bosques que habían en esta cuenca y la reducción de la calidad del agua para las personas que vivían en los alrededores. La erosión del suelo, que en ese sentido se redujo la fertilidad y eso afectó la productividad agrícola de la región. También la pérdida de la biodiversidad, que la contaminación del agua por la escogida superficial que traía toda esa basura y otros tipos de desechos, hizo que la vida acuática de este río pues se redujera en gran medida. Y la vulnerabilidad a eventos externos. En ese sentido pues se provocaron inundaciones y sequías, principalmente por la intervención de estos factores contaminantes en el mismo caudal del río. Sin embargo, por medio de los proyectos de restauración, se ha podido a lo largo de los años volver a empezar a restaurar esta cuenca, principalmente con proyectos de reforestación y prácticas agrosostenibles. En ese caso se pueden mencionar las mejoras que en cierta medida se mejoró la calidad del agua, la reducción de la erosión y el aumento de la cobertura forestal. Y la segunda, que es la comisión de comités de cuenca. Por medio de sistemas de alerta temprana se mejoraron la capacidad de respuesta ante los eventos extremos como las inundaciones o las sequías.
y la participación comunitaria, la cual intervino y intervino en la residencia local y compromiso con la conservación, principalmente concientizando a las personas que vivían cerca de los alrededores de este río, que las actividades y la contaminación que se provocaban afectaban de manera negativa tanto sus vías como la vida de las demás especies que existían en este, lo cual produjo que los grados de contaminación del río se están reduciendo a lo largo del tiempo. Bueno, y para terminar con la presentación, pues los dos valores que nosotros mencionamos fue lo que es la gratitud y la humildad. En este caso, la gratitud nos conecta profundamente con la vida. En este caso nos ayuda a entender y a reconocer cómo nosotros tenemos que valorar todo lo que si lo relacionamos con el ambiente. Esto nos ayuda a entender y valorar todo lo que la naturaleza nos ofrece. En este caso podría ser el agua, el aire, los ecosistemas, entre otros. Si nosotros valoramos todo esto, pues podremos mejorar nuestros ecosistemas para futuras generaciones. Y en cuanto a la humildad, pues esta nos permite reconocer que nosotros solo somos una pequeña parte de todo esto que nos rodea, ¿verdad? Y de que debemos ser consistentes de nuestra independencia con la naturaleza y debemos aprender a respetar el equilibrio del medio ambiente. Y la humildad pues nos enseña de que nosotros no somos superiores a nadie, todos somos iguales. Y bueno, pues finalmente estas dos relacionadas pues están profundamente conectadas, ya que ambas actitudes se refuerzan mutuamente y contribuyen al desarrollo de una visión más equilibrada y respetuosa tanto hacia los demás como hacia el entorno. Esto fue nuestra